¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Firma la Podcast, episodio 72. Y bueno, vamos a hablar de la selección mexicana en la Copa Oro, que bueno, dejó pues algunas dudas, poco satisfecho a más de uno. Antes recordarles que bueno, se registren aquí en FanFest para seguir viendo estos episodios en vivo, en live que tenemos aquí, donde está el chat, donde pueden interactuar directamente con nosotros en vivo en el capítulo. Pueden hacerlo escaneando el código QR si nos están viendo a través de video en diferido en alguna de nuestras otras plataformas. Y bueno, si están por ahí escuchándonos en audio, tanto en Spotify como en Apple Podcast, pueden ver en la descripción del episodio el link que los trae para venirse para acá en FanFest. Hay por ahí rifas de jersey favorito, también hay sala de debate, hay encuestas, hay concursos, está bastante bueno. Y bueno, Aloisio, ¿cómo estás? Y Ángel, ya te extrañamos por acá de regreso. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar otra vez con ustedes. Y pues venga, vamos a platicar porque están pasando cosas bien interesantes. Lo platicamos fuera del aire, vamos a darle. Está bastante bueno. Ahorita pues con todo puro tema, selección mexicana, Copa Oro. Aloisio, bueno, vamos a empezar con esto, pues un México que gana 3-2 contra República Dominicana en un partido que parecía controlado y que de repente a México, ya sea por exceso de confianza, por mal planteamiento, por un cúmulo de factores que vamos a platicar ahorita, se le va de las manos. Y República Dominicana, que pues sí hay que, como lo dijimos en la previa, que la afición supiera que ya no son lancheros, son jugadores profesionales, aprovecha eso para tomar confianza y complicar de cierta manera un partido para México que no debió haber sido tan complicado. A ver, yo creo que es una realidad que tenemos que aceptar y que es importante que también la afición sea consciente de ello. Ganar no es sencillo. A este nivel de fútbol y en estos escenarios de alta presión no es sencillo ganar. Y la derrota se te puede presentar en cualquier momento. Y lo hemos visto en mundiales, en Copas del Mundo, donde se presentan derrotas inesperadas. La propia Alemania perdiendo contra la selección mexicana con el gol del Chucky. Entonces, pues yo no llamaría al alarmismo, yo no me asustaría demasiado con este resultado. A ver, es una realidad que República Dominicana, pues sí, como ya lo mencionas, Nazario, no son jugadores amateur, ya tienen varios jugadores en Europa. Este extremo por derecha tan habilidoso que es el que termina haciendo uno de los goles, pues evidentemente iba a ser un dolor de cabeza. Creo, ya lo hablaremos un poco más adelante, que pues me parece que la cuestión era una apuesta. Meter a esos laterales ofensivos más que de marca y pues, bueno, evidentemente su fuerte de estos laterales, de estos jugadores, no es la marca y se sufrió en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo que, bueno, sí, es complicado ganar. Por ahí compartían en redes sociales un registro de los resultados de México en fases de grupo que, bueno, traía por ahí empates con selecciones menores, también victorias por apenas un gol de diferencia, como este fue el caso. Entonces, Ángel, pues por ahí también es desmentir un poco esta narrativa de que en este torneo México siempre gana de manera sencilla, porque pues ni en los 90s. No, a ver, la narrativa es un mito absoluto. Sí es cierto que ha habido muchas goleadas, porque sí las ha habido, pero tanto como ganar de manera sencilla o como que la goleada sea el factor común, pues para nada. O sea, de hecho, ha habido sustos y ha habido situaciones sumamente desagradables en Copas Oro, que incluso ha provocado inicios de finales de ciclos. No digo que este vaya a ser el caso, no tendría sentido, el menor sentido no tendría, pero lo vimos con el Chepo de la Torre en el 2013, perdiendo con Panamá 2 veces, en aquel verano peligroso que termina en otoño de manera catastrófica. Lo vimos con el Tata Martino, incluso cuando México ha llevado selecciones B con las que en teoría debería de ganar también, pues ha sido un desastre. O sea, a la Volpe en el 2005 le toca perder con un golazo de Tresor Moreno contra Colombia en cuartos de final, que creo que es la peor actuación de México en una Copa Oro, y lleva al plantel B después de la confederación maravillosa que se tuvo en Alemania.
A Osorio también le tocó perder, o sea, si no me recuerdo fue en semifinales en el 2017. Entonces, a ver, incluso con planteles A, México no ha ganado la Copa Oro. Es cierto que en los últimos años hubo una suerte de dominio, es cierto que ha habido resultados maravillosos como el 0-5 contra Estados Unidos en el 2009 con un plantel B, porque era eso, era un plantel B, no vinieron a Sí, pegar. pero bueno, era cuando nuestro plantel B incluía a Giovanni Dos Santos, a Carlos A Carlos Vela. Vela. Y el 2-4 que nos le da el nombre a este podcast en el 2011, o sea, sí, pero tanto como ganar caminando y mucho menos contra un equipo al que de entrada se le subestimó, porque México subestimó a República Dominicana de muchas formas, lo comentaba Aloisio, tiene un montón de futbolistas en Europa aprovechando, como están en todo su derecho, las dobles nacionalidades de muchos jugadores. Es un país relativamente joven, República Dominicana, se mencionaba en la transmisión. Pero realmente, o sea, México no sabía qué jugaba y es normal en el inicio de un proceso, o sea, el proceso de Javier Aguirre con México no lleva tantos meses y está como viendo, a ver, como terminando de afinar. A Aguirre le gustan este tipo de torneos para hacer experimentos y para ver qué funciona y qué no. Y contra República Dominicana no funcionó, más allá del resultado. A mí es lo que me preocupa. O sea, Yo creo ganar. que sí sabe a qué juega, pero en esta ocasión no lo adecuó al rival que tenía enfrente, ya sea por ver si funcionaba lo mismo en planteamiento para cualquier tipo de rival o simplemente, pero porque, bueno, ya hemos notado que el doble 9 lo viene usando como fijo, eso ya parece que llegó para quedarse. Y que También, funciona. y que funciona, sí, o sea, eso sí le ha funcionado bien, pero donde por ahí tal vez por el tipo de rival que estábamos enfrentando, pues bueno, haber puesto a dos contenciones tan similares como Edson y Lira, sin tener un creador de juego como pudo haber sido Marcel por ahí para desfogar un poco más o tener el balón cuando ibas ganando, pues por ahí sí te cuesta un poco. También, pues bueno, la realidad como lo dijeron ustedes, pues por velocidad nos superaron, fuimos superados en las bandas y los dos laterales la sufrieron feo. Incluso Jesús Gallardo, que en selección le suele ir bastante bien, se vio exhibido por Peter, este extremo que, como bien dice Luisio, pues es del Getafe, salido, formado en la fábrica del Real Madrid, no es ningún improvisado, la verdad. Entonces, y Jorge Sánchez, pues ni se diga, bien lo dijo Aloisio en el episodio de previa, es una de las posiciones, esa lateral, donde más endeble estamos. Me hubiera gustado ver a Israel Reyes ahí, lo pusieron de central y lo sacaron cuando el partido estaba medianamente controlado. Entonces, creo que ahí no sé si el Vasco creo que pudo haber manejado de una mejor manera el trámite del partido, porque pues en el partido probó doble 9, luego un solo 9, luego falso 9, sí le movió, sí hubo variantes, pero creo que ya cuando cae el segundo de República Dominicana se te vienen encima de una manera en la que ya la intervención del entrenador tal vez no puede jugar tanto rol y los jugadores empiezan a sentir esa presión. No sé si tú lo sentiste así, Aloisio. Es que, a ver, de lo que yo puedo interpretar de la formación que utilizó el Vasco Aguirre en este partido contra República Dominicana es que metió justamente a estos dos laterales de ataque o de mucho poder ofensivo, porque tus volantes enfrente de ellos, que en este caso, si no estoy mal, si no mal recuerdo, me parece que eran Orbelín Pineda y el Piojo Alvarado, ¿no? Sí. Entonces, sabes que ni Orbelín Pineda ni el Piojo Alvarado son tipos que te lleguen a la línea de fondo, que te desborden, que te metan pues sí, que te metan un desborde por la línea de fondo, que agarran el balón en la banda y se quitan a dos a tres y llegan a la línea de fondo para meter una diagonal retrasada. Obviamente no. Estos tipos, el Piojo y Orbelín, son un perfil de jugador que tiende más a interiorizar, a ver el fútbol hacia adentro, a tener conexiones con sus propios interiores, a buscar a Raúl quizás para armar juego por dentro. Y es por ello que yo interpreto que por eso usó tanto a Gallardo como a Jorge Sánchez. Entonces, a ver, atacabas con Raúl, con Santi, con
Gallardo con Jorge Sánchez, atacabas con 4, me estaban faltando el propio Orbelín, atacabas con 6 y obviamente te tienes que defender. Yo creo que esa es la respuesta al ingreso de estos dos jugadores de perfil como Edson y Lira. A mí también me hubiera gustado más ver a Marcel, porque si bien Marcel es más ofensivo, también te cumple bien en este box to box. Entonces yo hubiera elegido más a Marcel quizás sobre Lira, y a lo mejor darle descanso a Edson, a lo mejor meterle 45 a Lira y 45 a Edson, o 60 a Edson y 30 a Lira para cerrar el partido, no lo sé. Pero ¿No sentiste por ahí que Edson estaba un poco acelerado de revoluciones? O sea, que él quería acarrear el balón más de lo que su calidad de centrocampista defensivo le da, o sea, queriendo generar juego en un rol que eso, como tú dices, pues le correspondía más a Alvarado o a Orbelín, interiorizando y dejando el espacio libre de las bandas para sus laterales. es que creo yo que la situación es que estos dos jugadores, tanto Orbelín como el Piojo, estaban bien marcados. Y a ver, sabemos que el jugador de Surinam, de República Dominicana, está bien, es bueno físicamente, no es un jugador que digamos, compite bien físicamente, a lo que voy. En México quizás no tenemos ese mismo físico, este genotipo de jugador. A lo que voy yo es que estaban bien marcados, y Orbelín y Alvarado para mí son futbolistas que necesitan de espacios para crear, para romper, para tirar un pase filtrado, para quizás asociarse con otros futbolistas, y a mí creo que es lo que faltó, espacios. Y yo no estoy de acuerdo, y ya lo hemos dicho aquí, ya lo he dicho aquí en este espacio, en este podcast, en este programa. No me gusta que le critique a Edson el tema del balón, porque ha crecido mucho en ese rubro. Es evidente que no es lo ideal que el peso ofensivo de tu equipo pase por sus pies, pero tampoco eso quiere decir que sea malo. No, no es malo, pero es que volvemos a lo que tú dices, están los diferentes roles, porque a ver, a Edson se le ha pedido hasta que mejor sea central, para que te dé esa salida limpia de balón, con ese buen pie que tú mencionas, y ya que de una medio campo Marcel Lira o de otro tipo de corte, proceda a la creación, porque Edson te puede dar la salida limpia, el pase al pie, pero ya más que eso es donde por ahí tal vez le pueden estar pues no que no tenga la capacidad, pero yo lo que le sentí fue más lo que le criticábamos al Chucky Lozano en su momento, esas ganas de por el atraer la banda de capitán, querer ser la figura o querer hacer de más. Y Pero a ver, papeles un poco. Edson, eso no es nuevo en selección mexicana con Edson. O sea, Edson juega mucha más velocidad de la que debería y de la que puede jugar. Y coincido con el comentario de Aloisio, es muy bueno con el balón, realmente es bueno con el balón, no es su fuerte, no es lo que mejor hace, pero es acá el tema con Edson, es acá y pasan entrenadores en selección mexicana y no hay manera de que alguien le diga, a ver, lo tuyo es esto y limítate a hacer esto que sabes hacer bien y hazlo de esta manera. A mí me hubiera gustado mucho, porque ya es algo que han hecho los dos y que me parece que manejan y que el partido pedía, ver tanto a Edson como a Lira jugando de centrales. Porque a final de cuentas República Dominicana en el primer tiempo no te atacó prácticamente para nada. El 9 era una referencia nada más. No era alguien a quien todo el tiempo les estuvieran tirando el balón. Entonces, en cambio el partido sí te pedía tener salida limpia desde el principio, y no es que los centrales mexicanos, en este caso Montes y Israel Reyes, sean malos con el balón, para nada son malos, pero a mí me hubiera gustado mucho más ver tanto a Edson como a Eric jugando desde la base, jugando como centrales y sacrificando un poco esa parte de marketing, digo sacrificando entre comillas, porque tampoco es que marquen mal, tampoco es que desconozcan la posición, o sea, Eric Lira tiene año y medio jugando así, Edson ha jugado muchísimas veces como central, entonces a lo mejor se hubiera convenido más y poner un perfil como el de Marcel e incluso a Orbelín, mandarlo más al centro, porque así fue como comenzó en Querétaro, mucho más tirado hacia el centro del campo, para que ellos fueran los que construyeran el juego. México no tuvo construcción de juego, a eso era lo que me refería con las formas. Porque es cierto, México empieza ganando en el primer tiempo, que le costó un mundo,
le costó un mundo realmente más allá del remate de primera intención de Raúl Jiménez. De tus 3 goles, 2 son a balón parado. Un tiro de o sea, ya desde ahí tienes un problema. No, o sea, estás manejando muy bien el balón parado, lo cual es sumamente plausible, pero no estás construyendo juego. O sea, tampoco es que el portero de República Dominicana hubiera sido la figura, hubieras dicho, ay, es que República Dominicana tendría que haber terminado el primer tiempo 3-0 abajo. O sea, 1-0 hubiera sido mucho, 1-0 ya fue bastante castigo para un equipo que se defendió muy bien y que además evidenció carencias de toda la vida del fútbol mexicano, ¿eh? O sea, esto no es nuevo. Que un rival de CONCACAF se te encierre con 8 o 9 jugadores atrás de su medio campo, y que no seas capaz de resolver y que te estén fastidiando en los contragolpes, para nada es nuevo, al contrario. Al contrario, eso le ha pasado a todos los entrenadores que recuerdo de selección mexicana. Creo que al que menos le pasó fue Osorio. No, Osorio tuvo récord de defender el balón parado y porque jugaba con 4 centrales, habilitándolos como lateral. Como laterales, sí. Alanis en Honduras fue maravilloso. En el triunfo allá creo que fue 1-2 o 0-2, no me acuerdo bien, en Tegucigalpa. Sí, tuvo también por allá a Edson, hasta lo llevó a habilitar de lateral, a Carlos Salcedo fue también ahí habilitando como lateral, tuvo ahí lapsos importantes, pero bueno, ya nos fuimos un poco ahí de este partido de República Dominicana. De los jugadores que quedaron a deber un poco de este sentido, pues los laterales obviamente se vieron mal, fueron un partido los dos, Jorge y Gallardo. Pues no quisiera decir que el medio campo, pero creo que es víctima del planteamiento y del rival del trámite, pero sí sentí como que se estorbaron Edson y Lira. O sea, yo sí, no sé. Edson y Lira están para cuando no tengas la pelota. O sea, quieres jugar contra una potencia, quieres jugar contra un equipo, un Argentina, un Francia, un España, un Brasil, que te pueden echar para atrás. Ok, Edson y Lira son la solución perfecta porque son 2 jugadores para eso. O sea, no atacan mal, pero son más para Es que yo creo que la inclusión aquí de tanto de Lira como de Edson es que son grandísimos correctores. Es decir, son grandes cerrojos para sus equipos. Tanto Lira lo ha demostrado en Cruz Azul, como el propio Edson. Me parece que, o de lo que yo he visto, es que son grandes jugadores para saltar a las pérdidas de compañeros, saltar a los contragolpes, evitar contragolpes, cortar contragolpes. Entonces, a mí lo que me parece es que Aguirre quizás se protegió de esa forma un poco. Yo creo que trató de evitar la sorpresa, trató de evitar un resultado escandaloso o irse en contra del marcador muy pronto, porque tal vez Aguirre sabía y era completamente consciente de la velocidad de los extremos de República Dominicana y de alguna manera sabía que sus laterales iban a estar altos. Tanto Gallardo como Jorge Sánchez iban a estar en una fase más de ataque y quizás la inclusión de Edson y de Lira era más para eso, para funcionar como correctores en caso de que vinieran las pérdidas de balón, en caso de que vinieran los contragolpes, pero bueno, creo yo que quizás no era necesario tener a 2 jugadores cumpliendo el mismo rol. Quizás yo si hubiera, como tú, a mí me encantó eso que dijiste, aunque a mí me hubiera gustado, quizás no a los 2, pero sí a Edson o a Lira jugando desde la defensa, porque a ver, lo decía Nazario, y lo decían ustedes, el República Dominicana no te atacó demasiado hasta el segundo tiempo. En el primer tiempo, la realidad es que no tuviste tanto peligro en contra, así que de nada te sirve tener a 4 jugadores defendiendo o 4 jugadores mayoritariamente defensivos. No sé si me voy a entender. Yo no le veo el sentido de tener a 4 jugadores defendiendo cuando sabes que el equipo se te va a encerrar los 11 en el área. Los 11 se te van a colgar del travesaño. Necesitas poner más gente en medio campo que sea propositiva, que te busque abrir el campo, que te busque paredes, que te busque romper una línea de presión. Entonces, ahí es donde yo creo que hubiera modificado. Bueno, yo sé, yo no tengo una idea de nada, yo no soy nadie, pero es ahí donde yo quizás hubiera hecho un cambio, donde yo a mí me hubiera gustado verlo de forma diferente. Y bueno, de los que entraron, híjole, el partido de Alexis me pareció bastante malito. O sea, creo que
sigue, como él lo declaró, pues se tomó bastantes días de fiesta después de la final y creo que en lugar de seguir esa preparación física, ahorita está haciendo una especie de pretemporada para apenas ponerse a punto otra vez. No sé si les gustó Julián, si les gustó alguno de los otros cambios que hubo, el propio Chino. No, honestamente quedaron a deber muchísimo. O sea, que creo que también fue parte del problema. Que entraron y no sabían realmente qué partido estaban jugando o qué partido tenían que jugar. Y creo que eso abonó mucho al sufrimiento que tuvo México en la parte final del segundo tiempo. O sea, a ver, un futbolista, o sea, futbolistas de ese perfil, Alexis, Julián, Chino, son ideales para ahí sí cerrarte un poquito, tírales el pelotazo y que ellos te resuelvan con un par de arranques a velocidad y asunto arreglado. Pero no pasó nada con ellos. Sí, no, México que tuvo muy pocas jugadas colectivas, esencialmente la mejor fue la del gol de Raúl, que Santi le pone ahí una pared espectacular y Raúl la aprovecha, pero más que eso no hubo mucho. Eso es de lo que sí pues se levanta un poco dudas, porque bueno, dentro de todo este era el partido más fácil del grupo, porque bueno, República Dominicana ya está fuera del Mundial, Suriname, pues bueno, dentro del ranking FIFA viene un poco más alto, y bueno, ya vimos qué cara le plantó a Costa Rica con ese 4-3 que por una mera inocentada de Suriname ganan los ticos. Iban a irse 3-3 y en el minuto 101 cometen un penal los de Suriname. Entonces, por ahí, ese siguiente partido contra ellos, pues va a ser interesante porque volvemos. También es otra selección que tiene, como menciona Luis, un genotipo que le complica al mexicano. Juego aéreo, jugadores altos, rápidos, muy físicos. No sé si tuvieron oportunidad de ver ese partido, incluso el primer gol de Surinam me recordó muchísimo a Jared Borghetti. Es un gol que se le mandan un balón bombeadito de espaldas, el delantero tira el cabezazo y le cambia por completo la trayectoria. Entonces creo que va a ser una prueba muy interesante para México. Tengo una pregunta para arrancar esta parte, para arrancar este bloque. ¿Qué está haciendo México para competir contra ese tipo de rivales? O sea, porque llevan toda la vida jugando así. No es que este tipo de equipos y este tipo de jugadores se hayan inventado hace 5 años. No, llevan toda la vida jugándote así, pero ahora son profesionales. Ahora son profesionales, pero además, ¿qué va a pasar? No sé, vamos a ser pesimistas. Que en tu grupo de la Copa del Mundo, dentro de un año, estemos hablando de que estás jugando contra puros equipos así. En el Azteca, en el Azteca y en el Akron, con la presión de ser el mundial en tu casa. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué está haciendo Javier Aguirre? ¿Qué está haciendo Rafa Márquez para competir o para equilibrar ese tipo de escenarios? Es que creo yo que México a lo largo Sí, yo creo que a lo largo de los años México ha superado este tipo de partidos con la pura calidad, con el puro nombre, con la pura presión, con la pura historia, digamos. Quizás nos hemos mal acostumbrado a que en este tipo de torneos que es la Copa Oro, a sobrevivir, a tratar de ir con la ola, quizás no exigirse mucho, a saber que pues bien o mal vas a terminar clasificando y empezar a exigirte a partir de las semifinales, ¿no? Empezar a exigirte a partir de que te cruzas con los Canadá, con los Estados Unidos, quizás algún equipo de Centroamérica que, bueno, puede representarte un mayor peligro, pero, ¿sabes? Todos sabemos y todos somos conscientes que en la Copa Oro, en la fase de grupos, te vas a encontrar con uno o dos equipos que lamentablemente están muy lejos en el ranking FIFA, que vas a ser amplio favorito, que el partido va a ser rocoso, físico, complicado, un trámite, tedioso, y al final del día vas a terminar clasificando por calidad, y es lo que bien decía Nazario. Este tipo de equipos les falta experiencia, les falta ese pedigrí futbolístico que tenemos acá en México y que terminan provocando que cometan errores como el que cometieron en el partido pasado, y que bueno, ya nos ha tocado ver cómo a México le sonríe la suerte en los últimos minutos contra selecciones inferiores, y que terminamos ganando bien o mal, pero bien dice Ángel que no, quizás que podría ser otra cosa.
No, y es que, a ver, la realidad también, dentro de lo que menciona Ángel, México ha tenido cierta fortuna que en Copa del Mundo no se ha enfrentado tanto a este tipo de selecciones, porque vaya, desde, por ejemplo, selecciones africanas, desde el 98 a la fecha, solo ha enfrentado a Camerún en 2014 y a Angola en 2006, que el de Angola fue precisamente el partido más criticado de todos porque era una selección debutante mundialista, no jugaba en Sudáfrica 2010. Sudáfrica, tienes razón, al local. Y bueno, si te das cuenta, son 2 empates y una victoria muy apenitas. Quizá la mejor presentación de México en ese tipo de partidos fue contra Camerún. O sea, por más allá del resultado, si no me falla la memoria, incluso hubo temas arbitrales. 2 goles a México. Sí, bueno. sí. México fue bastante mejor que Camerún en ese partido. Contra Sudáfrica también, sobre todo el primer tiempo, si no me falla la memoria, fue muy bueno. O sea, fue un primer tiempo bastante destacado. Y a final de cuentas, Sudáfrica te termina exhibiendo en esto que acabamos de hablar. Chavalala, contragolpe, sí, te reventaron al conejo bien y bonito. Pero Angola sí te hizo ver muy mal. O sea, Angola fue, yo creo que el peor partido, de los peores partidos de todo el ciclo de la Volpe. De nuevo, estamos hablando de 2006, Angola. En 20 años, México no ha aprendido a competir y a superar este tipo de situaciones. A ver, a lo mejor, dales la pelota. Si te asumes mejor técnicamente que ellos, dales la pelota y exhíbelos entonces a partir de su falta de oficio. No sé, es una solución a lo mejor que suena muy simple, pero, sí, pero claro, el común denominador es, te dan la pelota, no sabes qué hacer con ella, y cuando ellos la tienen, te agarran en condiciones de desigualdad terribles. Sí, es lógico, ¿no? A ver, te encierras atrás o, digamos, tiendes una postura quizás un poco más defensiva, quizás un poco el principio del Barcelona de Flick. Si ustedes si a lo mejor pudieron ver, el Barcelona de Flick al principio era muy defensivo, era demasiado defensivo porque defendían prácticamente 10 o 11, 9 o 10 jugadores, a excepción quizás de Lamine Yamal y de Lewandowski. Los demás jugadores eran perros de pelea buscando recuperar el balón en el menor tiempo posible. Y mucha gente lo criticó porque decían, bueno, este no es el ADN del Barça, el ADN del Barça no es contragolpear, el ADN del Barça no es jugar a me encierro y luego te ataco, pero bueno, demostró dar resultados y creo yo que es interesante lo que dices, Ángel, pero y quizás esto no es plausible o no se ha hecho en México por la prensa y por todo el ruido que sucede alrededor, porque ¿cómo te vas a encerrar contra Surinam? ¿Cómo vas a jugarle defensivo contra, no sé, Angola o contra República Dominicana? ¿Cómo el gigante de la CONCACAF va a venir a darle el balón a este tipo de equipos? Pero quizás, como yo lo veo, es que es fútbol y no veo el mismo problema, más bien, veo el mismo problema de México en otras grandes selecciones, porque no creo que solamente a México le suceda. Creo yo que evidentemente a diferentes grados y evidentemente selecciones como Alemania, España, tienen jugadores de muchísima más calidad, tienen a los mejores jugadores del mundo y algunos es suficiente tenerlos para ganar partidos, pero a veces no lo es. Entonces, no lo sé, creo yo que el problema no estaría en tanto. No veo que sea un problema que se solucione con un planteamiento de partido. Creo yo que es un problema de mucho más profundo. Creo que es un problema más de generación de futbolistas, de la calidad con la que estás generando jugadores, que simplemente antes teníamos a Giovanni Dos Santos, a Carlos Vela, que te sacaban el resultado de un partido, al propio Chicharito, y ahora pues te complicas, ¿no? Te complica sacar jugadores que tengan quizás ese mismo talento para abrir defensas, lo mencionaban durante la misma transmisión del partido. Antes tenías un Tecatito Corona que agarraba el balón, se quitaba a 4 venezolanos y metía un golazo en la Copa América. Y ahora quizás no tienes ese jugador o quizás no lo estás usando. Más bien es que no lo estás usando porque incluso con este tipo de futbolistas México sufrió muchísimo en el pasado. O sea, con Giovanni México estuvo a punto de quedar fuera de una Copa del Mundo. Por la razón que sea, y con planteamientos similares. CONCACAF es muy particular y volvemos. A México se le ven mejores actuaciones fuera de CONCACAF que dentro de CONCACAF, por lo que menciona Luis. A ver,
México fuera de CONCACAF no es favorito, no juega contra rivales que pues se van a encerrar en bloque bajo y México va a tener que abrir todo. Van a ser partidos fuera de CONCACAF de igual a igual, donde va a haber un mejor trato de balón, donde no va a ser una dosis de leña fuerte, donde va a ser algo más cercano al fútbol de élite. México, si le toca a un rival de este tipo durante el Mundial de 2026, pues muy probablemente va a apelar a que ese rival con la altura y jugando a la 1 de la tarde se funda y México pueda aprovecharse de eso. Va a ser muy interesante en ese sentido porque por talento no hay, por estatura no hay. Va a tener que apelar a sacar ventajas de diferentes maneras, algunas más creativas que otras. Pero bueno, vamos. ¿Mande? ¿Podrá? Podrá, pues ya veremos, ya veremos. Yo creo que nos va a tocar 48 equipos, ya diluye bastante. Nos debe tocar un grupo interesante. Ya después de grupos ya no te prometo nada, Ángel. Ahora, pero es que a ver, o sea, ¿en cuántas Copas del Mundo ha estado México? ¿En cuántos escenarios de este tipo ha estado México? Evidentemente no hemos llegado donde quisiéramos estar y quizás estamos esperando llegar a un lugar donde no merecemos estar y quizás llegamos hasta donde llegamos porque es el límite que nosotros mismos con el fútbol mexicano, con la estructura bajo la que se rige el fútbol mexicano, es para lo que te alcanza. Es el límite, ya estás ahí y ya dependes de una buena suerte o mala suerte. Es que hemos tenido buena suerte y no ha sucedido. Hemos tenido la buena suerte de que quizás en 2018, si le ganabas a Suecia, te podés enfrentar a Suiza en los octavos de final y por alguna extraña razón bueno, no extraña razón, pero por circunstancias distintas pierdes el juego y te terminas cruzando con Brasil y sucede lo mismo de siempre. A lo que voy yo es que creo que es un tema más, no es un tema tanto de suerte o de buena suerte o de mala suerte, porque creo que simplemente las razones de peso que nos afectan en el fútbol mexicano son demasiado grandes como para que nos evitan precisamente dar ese salto. A lo que iba mi comentario era que creo yo que en el Mundial que viene se va a ver la diferencia de calidad y de experiencia que tiene la selección mexicana en comparación a otros cuadros, a otras selecciones. No es lo mismo haber jugado más de 10 Copas del Mundo que haber jugado 1, 2. Sí, pero a la vez creo que esta es una de las selecciones mexicanas con menos rodaje de Copas del Mundo en las últimas 6 Copas del Mundo, o 7, tal vez. O sea, no vamos a, si por algo cortan a Memo o si Memo no juega y tu 11 va a ser únicamente con Edson y Raúl y Gallardo, que serían los por ahí más experimentados, pero pues Johan va a ser su primer mundial, Jorge si anda por ahí pues raspando el segundo sin ser gran cosa, Montes raspando el segundo, Santi el primero, Lira el primero, y ninguno de estos jugadores de los que tienen 2 tampoco siendo como referentes o líderes. Entonces sí, no es lo mismo cuando tenías jugadores que ya estaban en su tercer, cuarto mundial y arropaban a los de su primero o segundo. Va a ser una gran ventaja jugar en casa. Eso es definitivo, es una gran ventaja. Va a pesar a favor. Pero a lo que yo me refería con lo de buena y mala suerte era, bueno, estás en octavos de final, Estados Unidos hace una mano monumental cuando va 0-0 y no te marcan ese penal a favor, o tienes por ahí jugadas muy evitables contra Holanda, o fallas contra Alemania, digo, ya estando en ese partido de octavos, no tanto antes, porque para mí el partido de Suecia, yo no veía a México ganando en ninguna situación porque Dinamarca en un amistoso anterior te exhibió precisamente ese tipo de país nórdico con jugadores muy físicos. México no le hizo ni cosquillas antes del Mundial a Dinamarca y Suecia es ese mismo corte. Yo sí lo veía eso muy complicado. La oportunidad perdida sí fue Uruguay. Uruguay sí lo debiste haber aprovechado y ahí sí te ibas por un caminito por la libre, que bueno, a lo mejor luego gana otro rival africano, si se nos hubiera complicado y a lo mejor gana nos acaba y hacíamos un berrinche todos. Pero bueno, ya volviendo un poco a la Copa Oro, cambios en la alineación. ¿Creen que el Vasco
repita los 11 como diciendo el voto de confianza o vamos a ver jugadores nuevos? Tendríamos que ver jugadores nuevos. Tendríamos que ver, o sea, si este es el torneo de los experimentos del Vasco, para saber quiénes sí y quiénes no, tendríamos que ver futbolistas nuevos, tendríamos que ver incluso otro planteamiento, otra idea de juego. O sea, creo que como comentabas, Aloisio, hay cosas no negociables como el doble 9, pero fuera de ahí, o sea, y la línea de 4 atrás, que es lo que se ha mantenido desde que empezó la gestión de Javier, pero fuera de eso no veo, o sea, no veo que vayan a repetir demasiados. O sea, sobre todo porque a Surinam, o sea, por muy buen equipo que sea Surinam, por muy susto que le haya sacado a Costa Rica, no deja de ser un rival al que con oficio le puedes ganar. Y no te vas a meter en una bronca en una fase de grupos. Sí, como lo han hecho en muchas otras ocasiones la selección mexicana, ¿no? De que dicen aguas con este equipo porque te puedes ofender y bueno, termina el partido 3-0, 3-1 y se acabó, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo y más considerando y que es importante también mencionar que México no va a tener la misma preparación que otras selecciones para la Copa del Mundo y este tipo de torneos van a ser quizás sus pruebas más importantes para establecer un 11, para que el propio Vasco se quite de dudas, para que el propio cuerpo técnico pruebe a los jugadores. Ya lo decía el Vasco Aguirre en el partido contra Suiza, si no me equivoco, que después del partido dijo, este partido lo usé o aquí se vio los jugadores que realmente están para jugar una Copa del Mundo. Y creo que evidentemente no es la misma presión que vas a tener en un partido contra Surinam en una Copa Oro, pero bueno, te habla te prepara un poco para recibir ese tipo de presión, para responder a esas exigencias, para responder a la expectativa que se espera de México. Entonces, yo por eso es también uno de los factores por los que yo no me alarmé tanto con el resultado contra República Dominicana, que lo vi normal, que lo entendí, que creo que era algo que podía suceder y que tal vez pueda suceder mañana contra Surinam, al miércoles creo. Miércoles es el partido contra Surinam. Yo espero que sí haya cambios, yo creo que los va a haber. Sí me gustaría ver, y no solamente cambios de jugadores, sino también de roles. Me gustaría ver a Edson de central, me gustaría ver al propio Israel Reyes de lateral derecho, o sea, ver a ciertos jugadores en otros contextos donde el Vasco todavía pudiera generar ahí otras sociedades. Creo que a los tres nos encantaría ver a Marcel de titular, ver qué puede mostrar en un contexto contra un rival de ese estilo y bueno, ver también por ahí, pues en esos dos volantes entre Orbelín y el propio Alvarado, pues ver esa competencia porque creo que ahí es una posición donde, bueno, están ellos dos, está el Piojo, está el Alexis y está el Chino, pero entre los cuatro como que no tenemos uno que esté a full ahorita. Yo lo único que veo, y mira que lo que voy a decir es bravo, no suelo defenderlo demasiado, es al Piojo. Yo es el único que veo fijo por el rol que está cumpliendo. Es que creo que es el único que te cumple más el tema defensivo. Para mí Alexis ha sido el más afectado de este doble 9 porque en lo defensivo él no te lo va a cumplir bien. Sí, claro, Alexis te cumple increíblemente bien jugando como delantero por izquierda con 3, no como volante extremo, ni como creativo por izquierda. Yo sí estoy de acuerdo con Nazario que la situación quizás del Piojo te sirve más para partidos contra selecciones más grandes, partidos contra quizás que necesites, que sabes que quizás no vas a tener mucho el balón, que tienes que ocupar ese, como ya lo dijo Nazario, ese trabajo defensivo. Yo esperaría ver por izquierda a Alexis. Yo creo que Alexis con el torneo que tuvo no debería estar en la banca. No lo sé, yo no creo que lo deberían estar en la banca, precisamente por el tipo de futbolista que es y lo que te puede generar, porque ya hemos visto que Alexis no es nada más un jugador que, bueno, digamos, no es nada más un buen definidor, no es nada más un buen pasador, es muchas cosas. Alexis es un buen regateador, buen acarreador del balón,
te tira un pase largo, te tira un pase corto, tira regate en espacio corto. Lo dijimos durante los programas de Firma la Podcast de la liguilla. Tiene una explosividad que no se le había visto antes, un cambio de ritmo que no se le había visto antes, un gran toque de balón. Así que yo creo que este tipo de futbolistas, así como Raúl es muy importante en la delantera por todo lo que te aporta en generación de fútbol, lo debería ser Alexis. No lo sé, no sé qué esté viendo el Vasco que no lo esté poniendo de inicio. A lo mejor lo que menciona Nazario, que viene de una temporada muy larga y quizás tomó demasiadas vacaciones, pero no sé, no lo sé, no sé qué esté viendo el Vasco que quizás nosotros no, pero ojalá lo podamos ver contra Surinam y que sea ese jugador, ese game changer que te abra espacios, que te pueda tirar ahí ese pase clave que necesitas para romper este tipo de defensas que seguramente se te van a entrar atrás. Sí, porque además, a ver, el resultado va a ser importante por el tema de la diferencia de goles, porque la diferencia de goles pues va a decidir el empate del tercer partido entre México y Costa Rica a favor de quién es, porque bueno, ya los dos terminaron con +1 después de los partidos de la jornada 1, entonces bueno, si Costa Rica por ahí logra cascarle varios a República Dominicana, es importante lo que México anote contra Surinam, porque el que quede en segundo lugar de este grupo se cruza con el primer lugar del grupo de Estados Unidos, que pues teóricamente debería ser Estados Unidos, porque Arabia Saudita trajo a su selección B, y los otros son Haití y, si no me equivoco, el otro es, a ver, es Estados Es Unidos. Trinidad y Tobago, ¿no? Trinidad y Tobago, pero sí, tiene razón. Entonces, pues Estados Unidos por descarte esencialmente va a quedar en primer lugar ahí, y pues va a jugar ya sea contra Costa Rica o contra México, el segundo lugar de ese grupo. Entonces, yo sé que Estados Unidos no es su mejor versión, pero tampoco creo que al Vasco le haga gracia tener que quemarte unos cuartos de final contra Estados Unidos rapidito en Copa Oro. Y no, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Y justo respecto a los cambios en la alineación, a mí me gustaría mucho que le diera más minutos, o que le diera minutos por lo menos a Gilberto Mora. O sea, creo que este es el escenario de partido donde Gilberto Mora, contra un rival menor, te puede dar una mano y se puede ver realmente de qué está hecho para selección mayor. O sea, creo que puede ser una gran oportunidad para él y para la selección mexicana. Que digo, mal estaría México si dependiera de un chavalito de 16 años, o sea, pero puede ser una gran prueba para él, para que cuando menos se convierta en un cambio recurrente para el Vasco. Sí, no, y como tú dices, pues bien arropado, ver qué puede hacer, pero bueno, si estamos batallando que le dé minutos a Marcel, Ángel, nos estás pidiendo a Gil Mora. Es que creo que ahí está la situación. A ver, ¿dónde metes a Gilberto Mora? ¿Lo metes como detrás en uno de los 9? Quizás ahí No, ya lo puedes metiéndole meter la a chamba a interiorizar, Santi que pelee el balón. En un extremo yo quizás lo pensaría yo, pero a lo mejor es que lo que yo he visto de Gilberto Mora en Xolos es que lo tratan de meter mucho a la banda izquierda, tratando de cargar el balón del lado derecho, para que cuando Gilberto reciba el balón lo reciba con espacios, porque es evidente que si lo metes en medio de dos tipos de 32 años que miden 1,85, va a ser imposible que les ganen, por mucho talento que tenga, lo van a bajar, lo van a tirar de patadas y va a tener complicado brillar con el balón. Entonces, creo yo que lo que necesita Gilberto es espacios. Entonces, la forma que yo veo de que le puedan generar espacios es precisamente que aparezca en una de las bandas, que carguen el juego de un lado y que al momento de trasladar el balón hasta el otro lado, reciba con un poco de espacios. Entonces, O ahí es donde yo... la otra opción que le podría generar jugar con metros a la redonda, pues es que le encajes a Edson Álvarez a corregirle todo y que él sea el otro contención libre generador de juego, que empiece a repartir balones a diestra y siniestra o a conducir si tiene el espacio. Y ya como tú dices, Edson, pues que es un corrector que te va a rescatar la espalda en todo momento y que además lo va a arropar porque es precisamente el muchachito de oro de la convocatoria. Creo que ahí se me haría una posición interesante sin tener que encascarlo a una banda, interiorizar o algo que le pueda pedir más o alejarlo de la zona de juego.
Sí, precisamente yo es así como lo veo. Justo es así como lo veo. Junto a un futbolista de perfil un poco más defensivo que le pueda dar una mano. Y como recambio de Marcel, o sea, ante este tipo de escenarios donde el rival se te encierra, tiene que haber un jugador de perfil mucho más ofensivo en el centro del campo. O pones allá a Marcel, o le das la oportunidad a Gilberto, o pruebas ahí, recuperas esa posición y ese rol de Orbelín. Que Orbelín a mí como enganche me encanta. Invente, Gilberto, invente. Invente. Creo que es lo que necesitamos, ¿no? Quizás ese perfil de mediocampista imaginativo, que te sepa meter un pase donde muchos no lo ven, que te sepa, que te pueda hacer un regate en un espacio corto de campo y que te abra las defensas, que te abra estas líneas de defensivas que se suelen poner equipos inferiores como seguramente lo hará Surinam. Es que me parece una buena idea lo de Gilberto, que probarlo ahora. No lo vas a probar en una semifinal al minuto 85 contra Estados Unidos, contra Canadá. Me parece que ahora quizás el resultado, si si el miércoles por cuestión del Espíritu Santo se llega a perder, creo que tampoco sería tan terrible como si pierdes una semifinal. Si pierdes la semifinal, se acaba tu torneo. Si pierdes mañana, quizás, bueno, si pierdes el miércoles, quizás tendrás oportunidad de pasar como segundo. Si le ganas a Costa Rica, te vas a complicar, va a venir cientos de críticas y cuestionamientos, pero bueno, hay vida después de una derrota contra Surinam y quizás no habrá mucha vida, bueno, no hay nada de vida después de una caída en semis o en cuartos. Sí, totalmente. Pero bueno, ya para cerrar el episodio, que se nos colgó un poquito, pronóstico. Marcador, Ángel, empezamos contigo, que te teníamos rato sin tener. 2-0, favor México. 2-0, Aloisio. 4-2. 4-2. Pues bueno, yo voy 3-1. Creo que México gana 3-1. Va a ser ahí también un partido, un 3-1 tal vez engañoso, pero 3-1 a favor la selección mexicana. Como bono, pues mañana juega el Inter contra Rayados. ¿Qué marcador se tiran para ese Inter de Milán Rayados? Ángel. 3-0 favor Inter. No, o sea, no, Sí. y le va a salir barato. Sí, creo que 2-0 favor Inter, porque quizás el Inter tampoco se va a quemar demasiado en este juego. Yo creo que lo va a resolver rápido y van a ir a cancherear un poco. Sí, por lo que he visto de los equipos europeos contra los no europeos, que ha estado bastante interesante, y los propios de Sudamérica contra CONCACAF han sido buenos. Yo creo que un 2-1, o sea, un Inter 2-0 ganando cómodamente y Rayados metiéndole la honra ya al final del segundo tiempo. Creo que es el escenario que voy a ver por ahí. 3 puntitos para los italianos. Y bueno, con eso cerramos. Muchas gracias a toda la gente por seguir hasta aquí en estos 72 episodios ya de Firma la Podcast, que vienen muchísimos más. Gracias y recuerden suscribirse, escanear código QR o si no ir directo en los links. Ya están también los episodios completos en video, en audio, los clips y shorts de los episodios para que se vengan para acá. Muchas gracias y fírmala. Fírmala. Chao.